Y es Juan Antonio Quirós, catedrático de Arqueología en la Universidad del País Vasco. También es Honorary Senior Research Associate en el Instituto de Arqueología del University College de Londres desde el año 2007 y Fellow en el All Souls College de Oxford. Es IP del Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales desde el año 2006, editor también de las series Documentos de Arqueología Medieval, que se publica en la editorial del País Vasco, la Universidad del País Vasco, y también de Historical Archaeologies, publicada por Arqueopress por la Universidad por Oxford. Perdón. Nada, Juan Antonio, muchas gracias por todo en estos días y tienes la palabra. Pues muchas gracias. Y aunque organizador, intentaré no abusar del tiempo y, por lo tanto, no haré muchos preliminares. Bueno, en este trabajo lo que pretendo es analizar la cuestión de las sociedades locales, que, como saben, pues es el eje fundamental de nuestro proyecto de investigación, desde una perspectiva muy específica, el de los movimientos migratorios y la movilidad de las personas en la Alta Edad Media. Como bien saben, no es un tema nuevo, porque las migraciones, los desplazamientos de pueblos o las conquistas forman parte de las grandes narraciones del periodo posromano. Pero esta temática aún no ha sido discutida de forma plena a la luz de los nuevos registros que se están construyendo en los últimos años. Y la tesis que quiero argumentar aquí es que el estudio de los movimientos migratorios permite comprender aspectos fundamentales del funcionamiento de las sociedades locales, así como definir horizontes políticos, sociales y relacionales de las que participan los distintos grupos. Para ello voy a analizar el noroeste peninsular, aunque en realidad, como verán, pues serán algunas regiones muy concretas, tomando en consideración nuevos registros isotópicos y paleogenéticos que con una cierta parsimonia y dificultad empiezan a estar disponibles. Pero de forma previa creo que será oportuno hacer algunas valoraciones de carácter conceptual y metodológico. Bueno, el estudio de las migraciones en realidad está generando una literatura muy extensa, de forma que las llamadas Migration Studies en la actualidad es un campo proficuo pues, que genera nuevas titulaciones, nuevos campos de investigación. Y también los medievalistas se han afanado en estudiar los procesos migratorios, aunque con frecuencia la atención se ha puesto sobre todo en los fenómenos de escala, como las grandes migraciones del periodo posromano, peregrinaciones, comercios, intercambios, guerras, solo por señalar algunos conceptos, ¿no? Pero en cambio hay menos estudios dedicados a las escalas locales e intermedias. Es cierto que también la arqueología ha dedicado mucha atención a las migraciones y a la movilidad de personas, animales y objetos, definiendo taxonomías, identificando patrones, proponiendo causalidades. Y, desde luego, la irrupción de la arqueología biomolecular en los últimos años pues, ha revolucionado bastantes aspectos y ha creado, sobre todo, nuevas expectativas. Pero también ha generado tensiones y debates, porque la cuestión de fondo es que el empleo de estos nuevos registros requiere también un marco teórico y conceptual. En cierto modo sirve también para mostrar las debilidades conceptuales que manejábamos previamente, o incluso, ¿por qué no decirlo?, las ingenuidades con las que a veces efectivamente se manejaban determinados indicadores. La cuestión es que en la actualidad la arqueología prehistórica está enmarañada en conflictos y en debates de alto interés que, por desgracia, todavía tienen muy poco eco en las arqueologías históricas. Se sigue pensando que la arqueología centrada sobre todo en los objetos pues, puede detectar sobre todo movimientos a gran escala, mientras que es más difícil identificar los pequeños grupos o las escalas reducidas de movimientos. Sin embargo, pues lo que es la arqueología molecular creo que permite hilar de forma mucho más fina e integrar las sociedades locales. No por ello resolviendo todos los problemas, pero desde luego planteando algunas cuestiones nuevas.
En este caso voy a hacer uso sobre todo de algunos autores que han abordado estas escalas locales e intermedias, y en particular haré referencia brevísimamente al trabajo del arqueólogo mesoamericano Michael Smith sobre la movilidad del campesinado, porque este autor ha argumentado de una forma, creo que muy persuasiva, que la movilidad es un rasgo que define mismo la esencia del campesinado. Para ello, recurriendo a registros históricos europeos de época medieval y moderna y a los estudios que ha realizado sobre contextos del período azteca en Centroamérica, ha mostrado con bastante precisión pues, que las migraciones en la escala regional y subregional fueron bastante comunes. Y para ello recurrió también a los planteamientos que Charles Tillis, este sociólogo, planteó hace ya unos cuantos decenios, que diferenció 4 formas principales de migración, tomando en consideración las distancias y el impacto social. Brevísimamente, identificó las migraciones locales, las que implican el desplazamiento a espacios geográficamente contiguos, de forma que los migrantes conocen el lugar de llegada; la llamada migración circular, que comportaría un desplazamiento cíclico y temporal a lugares bien definidos, como las labores estacionales; la migración en cadena, que supone la existencia de una acogida favorable por parte de residentes, a forma de aquellos que, en fin, migran en busca de una situación mejor y luego atraen a los amigos, a los conocidos, a los vecinos, o aquellos más vinculados a la búsqueda de una promoción social. En realidad, a mí lo que me interesa de esta clasificación, sobre todo, es sencillamente proponer que hay vías y marcos conceptuales útiles para comprender las circunstancias en las que se produce la movilidad, también el campesinado de los grupos subalternos, que no normalmente hemos imaginado o hemos pensado atados al pueblo, a la parroquia o a una comunidad cerrada. Pero ¿cómo analizar en realidad todas estas escalas y todos estos movimientos? Bueno, pues como he dicho, voy a centrarme en los estudios paleogenéticos y en el análisis de los isótopos pesados de estroncio y los ligeros de oxígeno. El estudio de los isótopos estables del esmalte dental puede mostrar, y esto es importante, la movilidad de individuos concretos, de biografías específicas, comparando los valores isotópicos del lugar donde se encuentra el cementerio y en los que presentan los dientes. Y de esta manera podemos identificar pues, la biografía de personas muy concretas. Por ejemplo, un individuo en Santa Coloma, aquí en La Rioja, sabemos que nace en esa zona y que allí reside hasta los 8 o 9 años. Antes de los 13 se desplaza a un entorno geológico totalmente diferente y sobre los 20 años vuelve a morir prácticamente al lugar de procedencia. Y hay más ejemplos de estas biografías. En cambio, la paleogenética proporciona informaciones sobre poblaciones y ancestralidades a nivel estadístico. Raramente la paleogenética permite identificar sustancialmente la biografía de individuos concretos, ya que la ancestralidad no se corresponde con el lugar de nacimiento, a pesar de que los recientes debates sobre Cristóbal Colón dan a entender que, por lo visto, ni siquiera algunos forenses están al tanto de estas cuestiones. Los análisis genéticos permiten establecer el sexo, identificar relaciones de parentela, pero efectivamente el tipo de información se refiere a poblaciones. Y cuando podemos superponer los estudios de isótopos con los estudios también paleogenéticos, pues tenemos bastantes más elementos para poder conocer efectivamente las movilidades. Pero hay que tener en cuenta que también hay unos problemas instrumentales que son bastante relevantes. Por ejemplo, carecemos todavía aún de una cartografía isotópica detallada del estroncio, es decir, de los valores de los sustratos geológicos existentes en cada territorio. Y esto dificulta o directamente impide determinar el área de la procedencia de los individuos que no son locales. Y es que, mientras que los análisis de paleodieta se han convertido en rutinarios, los estudios realizados sobre estroncios y el oxígeno son aún insuficientes y están muy concentrados
de forma geográfica. De hecho, voy a poder utilizar únicamente un set de datos relativamente reducido, que se refieren a 6 trabajos sobre análisis paleogenéticos, 3 relativos a yacimientos específicos y otros 3 más generales, algunos estudios relativos a análisis de oxígenos y otros también análisis de estroncio, tal como aparecen aquí. Se comprenden casos muy diferentes, hay ciudades, hay contextos rurales, lugares centrales, y solamente en 2 casos, en el de Pamplona y en el de Las Gobas, pues contamos tanto con análisis genéticos como isotópicos. Y para ello voy a presentar brevemente primero ambos registros y luego propondré algunas interpretaciones. Para ello voy a empezar por un tema controvertido. Sigue existiendo un debate sobre la utilidad y el significado de las implicaciones del concepto de repoblación y reconquista, ya que incluso algunos académicos siguen recurriendo en ocasiones a estos términos para caracterizar los procesos expansivos que llevaron a cabo las formaciones políticas del norte a lo largo de la Edad Media. Es cierto que hace pocos años, en un ejercicio que llamaría de historia conceptual, Julio Escalón e Iñaki Martín Viso cuestionaron la validez de estas categorías a la luz de la experiencia del Valle del Duero y concluían que estos conceptos no deberían ser considerados más que como artefactos historiográficos carentes de utilidad analítica y que generaban visiones distorsionadas. Más que mirar hacia afuera, estos autores sostenían que la cuenca del Duero en la Alta Edad Media estaba ocupada por asentamientos estables, pero invisibles a la documentación escrita. Únicamente cuando se incorporan al dominio regio es cuando se visibilizan documentalmente. Y es en este contexto como el concepto de repoblación debe entenderse como el resultado de la integración en reinos, en formas de dominio que efectivamente generan esta documentación. En cierto modo, en este planteamiento la movilidad desaparece de la ecuación. Ahora bien, un estudio realizado hace pocos años sobre unos 1.400 individuos actuales mostró que la distribución genética de la población española hoy en día, en la actualidad, con ciertas variantes, pues muestra la distribución específica de lo que podía ser las fronteras lingüísticas existentes en torno al 1300. Los análisis han mostrado la presencia de 6 clústeres, de los que se separa únicamente una zona de Pontevedra y una zona del área vasca, y a partir de los cuales se identifican en sentido norte-sur pues, toda una serie de áreas principales que se distribuye prácticamente cruzando toda la península ibérica. Y aunque este dato no ha sido discutido de forma específica por el medievalismo, parece, así de primera mirada, confirmar la existencia de un proceso de expansión de grupos humanos diferenciados en sentido norte-sur. Ahora bien, este mapa es muy diferente del del periodo romano, aunque no lo tengamos esbozado de esta manera, y también del de la primera Alta Edad Media. Hay 2 trabajos recientes, uno liderado por Íñigo Olalde y otro por Pablo Carrión, que han mostrado que en época romana Iberia recibió un importante aporte genético del centro y sobre todo del este del Mediterráneo. Pero sin ninguna duda, el rasgo que define de forma más clara las poblaciones romanas y tardoantigos de Hispania es la aportación muy significativa de la ancestralidad de las regiones norteafricanas, sobre todo en la Bética, en la Lusitania y en buena parte de la tarraconense mediterránea. En palabras pobres, genéticamente la Hispania mediterránea era una extensión sustancialmente del África romana. Se puede decir más alto, pero más claro no. Es cierto que hay muy pocas muestras de los contextos del noroeste, por lo que no se puede saber hasta qué punto el ángulo noroeste pues, ha seguido estos patrones. Por otro lado, el aporte genético de las poblaciones centro- y norteeuropeas en época visigoda ha sido muy reducido. Hay algunas excepciones muy puntuales. En el Pla del Horta, en Girona, el 40% de los individuos analizados muestran la ancestralidad centroeuropea. Y sucede también en la necrópolis de los Blanes en Mérida, donde se llega al 50%. Pero, por ejemplo, en Castiltierra, por decir un ejemplo clásico de
cementerio visigodo, pues el predominio de los ancestros locales es totalmente mayoritario. Dicho en otras palabras, en época visigoda, en la península ibérica, se asiste a un reemplazo de élites más que una migración a gran escala. Y esto funciona de una manera bastante diferente respecto a lo que se está observando, por ejemplo, en la Inglaterra anglosajona, por decir otras cosas, en fin. Pero en todo caso, hay una brecha considerable entre el mapa genético de época visigoda y la actual. Aparentemente, el mapa genético actual podría permitir reelaborar desde una nueva perspectiva la noción de repoblación en sentido demográfico, pero habría que tener en cuenta algunas consideraciones importantes. En primer lugar, la presencia de la ancestralidad norteafricana al sur peninsular es como poco escasa o inexistente, es tremendamente llamativo. Es más, esta ancestralidad norteafricana es más común en algunas zonas en las que sabemos que no hubo un dominio andalusí estable, como puede ser, por ejemplo, la zona gallega y algunos espacios del Valle del Ebro. Y esto es incluso más sorprendente si tenemos en cuenta que los moriscos no fueron expulsados hasta el siglo XVII de zonas como Valencia, sustancialmente, y que la huella genética norteafricana habría debido ser más persistente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en realidad contamos con muy pocos estudios genéticos de contextos plenamente plenomedievales o bajomedievales, de tal manera que yo creo que este mapa es el resultado de una larga historia que desborda las cronologías del periodo medieval. En tercer lugar, sabemos que como resultado del proceso de expansión cristiana hacia el sur se intensificó, sobre todo a partir del siglo XII, del siglo XIII, la salida de contingentes de la población musulmana de las ciudades, tal como los muestran los libros de repartimiento. Sabemos bastante menos de lo que ocurrió en el campo. Hay estudios de Josep Torró y de algunos autores, pero estamos muy lejos de tener un cuadro de conjunto. Mi hipótesis es que las migraciones de grupos subalternos, campesinos, grupos intermedios tuvieron un protagonismo no desdeñable, pero indudablemente esto requiere nuevos estudios que están por realizar. O si se quiere decir, en otras palabras, yo creo que este mapa que vemos aquí, con esta homogeneidad de tintes cromáticos, esconden procesos sociales, cronológicos y geográficos muy diferentes, de tal forma que debieran de ser considerados en términos de larga duración más que como una representación fija de un episodio medieval concreto. Es evidente que no se puede explicar este mapa genético recurriendo a los paradigmas ideológicos de la reconquista y de la repoblación, pero creo que necesitamos nuevas propuestas alternativas que expliquen la naturaleza y la entidad de los movimientos migratorios, no solamente después del año 1000, sino incluso también en la Alta Edad Media, creando marcos conceptuales desprovistos de carga ideológica para interpretar de forma crítica las nuevas evidencias. Pasaré ahora a un cambio de escala centrándome en los análisis isotópicos. Bueno, estas cosas las he querido saltar por no centrarme en aspectos muy técnicos, pero en su caso vuelvo sobre ellos. Bueno, como hemos visto, contamos con pocos estudios de análisis isotópicos en el noroeste y además se concentran sobre todo en el área vasca, por lo que hay que ser particularmente cautos. Los estudios de estroncio de los migrantes lo que muestran son valores compatibles con algunas posibles áreas de procedencia. Y cuando tenemos una cartografía isotópica detallada, podemos identificar una o más áreas compatibles y hacer una propuesta interpretativa tomando en consideración otras informaciones histórico-arqueológicas. De la misma manera, los isótopos de oxígeno lo que indican son cambios de condiciones ambientales de los lugares de proveniencia. Y nuevamente, la interpretación arqueológica permite proponer las posibles zonas de procedencia. O dicho de otra manera, los valores isotópicos hay que interpretarlos, no hablan por sí solos. Bueno, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, ¿qué es lo que nos dicen estos trabajos? Bueno, en primer lugar, que el número de migrantes o de personas no locales en las comunidades analizadas se mueve en torno al 2%, que es un valor muy bajo en Momoitio, aquí en Vizcaya, y lo normal es que se mueva en torno al 15 al 20% en lugares como Las Gobas, Dulantzi o Tauste.
Y esto es bastante coherente con lo que observamos también en otros periodos. Por ejemplo, Pedro Díaz del Río, estudiando pues, las sociedades rurales calcolíticas, también indica un 10-20%. Y los estudios realizados sobre fuentes escritas, sobre todo bajo medievales, orientan también sobre valores compatibles. Robin Osborne y Chris Dyer han sugerido estos valores en época medieval y moderna en Inglaterra. No obstante, hay dos lugares que se escapan de estas lógicas. Uno es el de Santiago de Compostela y otro es el lugar de Aistra, donde al menos la mitad de los individuos estudiados no son locales. En el caso de la Catedral de Santiago se ha sugerido que es una ciudad nueva, creada en un espacio breve de tiempo, donde llegan comerciantes, peregrinos. En el caso de Aistra, pues necesitamos otra explicación. Sabemos que es un centro de alto estatus que estuvo en uso entre el siglo VI y XII, donde se han hallado residencias de élites territoriales organizados en torno a grandes halls que tienen, por desgracia, de momentos pocos paralelos a la península ibérica. Pero de los 32 individuos que se han estudiado, 17 de ellos no son locales. Pensamos que la necrópolis altomedieval de Aistra fue un lugar de enterramiento para un reducido número de personas que eran relevantes para una comunidad política local, pero no son representativos del universo prácticamente de personas fallecidas en el lugar. La mayor parte de ellos, además, nacieron en lugares que tenían un sustrato rocoso diferente al de la llanada alavesa. Otra pregunta. Aquí tenemos los valores donde despuntan prácticamente los porcentajes de Aistra y de Santiago. ¿Es posible determinar la procedencia de los individuos no locales? Bueno, y aquí tenemos, el ejemplo de Aistra, donde aquí tenemos el baseline prácticamente local y la cantidad de medidas que se escapan sustancialmente a estos elementos. Aquí están los valores de los suelos locales, los esmaltes y los de la dentina, que como sabéis se forma prácticamente en el momento del nacimiento y por lo tanto la variación de valores es la que permite observar la movilidad. Bueno, ¿es posible determinar la procedencia de los individuos no locales? Bueno, yo ya he dicho que las limitaciones del mapa de Estroncio son muy importantes, pero hay indicios suficientes para pensar que son migraciones locales y subregionales, aunque también en ocasiones hay movilidades mayores. Las Gobas es, con Pamplona, el único lugar en los que tenemos paleogenética e isótopos. Los primeros análisis, los genéticos, han mostrado que se trata de una población homogénea, ya que tiene un alto grado de consanguinidad, especialmente durante los siglos VII al IX. De hecho, se ha pensado que es una comunidad aislada y estable. En cambio, los estudios isotópicos han mostrado que 8 de los 40 individuos analizados no son compatibles con los valores locales, siendo la mayor parte de ellos, de todas formas, del periodo de los siglos IX al XI, lo que indicaría patrones diferentes. Se podría sugerir que estos individuos que comparten un perfil genético similar a los locales procederían de regiones contiguas y próximas a las Gobas, pero con un sustrato diferente. Es distinto el caso del asentamiento vizcaíno de Momoitio, en la anteiglesia de Garay. En la Alta Edad Media, la población de Garay bascula en torno a dos polos de referencia, la iglesia y el monasterio de San Juan de Momoitio y el de San Miguel de Garay. Los análisis de Estroncio realizados en los individuos de Momoitio han mostrado dos grupos de individuos locales, ya que se asienta en un lugar donde hay tanto materiales eocenos como un sustrato cretácico prácticamente colindante. En la primera fase del cementerio, del 9 al 12, la población de Momoitio estuvo conformada por granjas dispersas situados en ambos sustratos rocosos. En cambio, a partir del 11, prevalece Garay sobre Momoitio, por lo cual Momoitio decae, y la población se va concentrando en las colinas con material eocénico de Garay, situados a menor altitud, y por lo tanto los valores se hacen bastante más homogéneos en ese caso. Además, los estudios isotópicos de oxígenos han mostrado que solamente 2 o 3 individuos proceden de áreas con condiciones climáticas diferentes. Uno de ellos parece provenir de un área de la costa y otro de zonas bastante más frías o elevadas.
Delancey es otro ejemplo interesante que algunos conocen, es una iglesia del siglo VI, que estuvo en uso prácticamente hasta el periodo románico y en el que se han encontrado una serie de tumbas atribuidas en una primera fase del siglo VI a VII, pues con armamento, objetos de adorno personal, similares a los de la necrópolis de Aldayeta, y la mayor parte de ellos están en el interior del templo. A partir del VIII, las tumbas se disponen también en el exterior y carecen de objetos funerarios. 6 de los 33 individuos analizados muestran valores isotópicos diferentes a los locales y algunos de ellos parecen ser compatibles con el sur de Francia. De estos 6, solo uno de ellos ha sido enterrado con objetos funerarios y además la mitad de ellos son posteriores al siglo VII. Es decir, son migrantes que llegan a partir del siglo VIII, del siglo IX, en un contexto en el cual pues, los objetos prácticamente de carácter merovingio pues, ya no están funcionando. Otra pregunta. ¿Quién migraba? Fundamentalmente mujeres. También en este caso hay diferencias muy significativas entre los distintos lugares, porque mientras que en San Baudelio o la Olmeda todos los individuos no locales eran mujeres, en otros casos pues, representan menos de la mitad. Hace falta decir que cuando hablamos de infantiles no se puede determinar el sexo con criterios estrictamente antropológicos. Hace falta en ese caso hacer análisis genéticos. Los datos disponibles permiten pensar que hay un alto grado de exogamia femenina en el contexto de sociedades patrilocales, con algunas excepciones, que por otro lado es la tendencia más común que hemos encontrado pues, en otros lugares como el Reino Unido, como en Italia, con Hungría. Y es importante señalar que la exogamia femenina es un elemento de cohesión, de comunicación y de alianza entre comunidades, en la escala local, en la escala supralocal, ya que comporta el establecimiento de relaciones intercomunitarias de una cierta entidad. Pero es que además, sobre todo a través de los valores de oxígeno, detectamos que algunas comunidades pues, cuentan con mujeres que proceden de áreas más distantes, lo que permite pensar que los horizontes políticos, sociales y los contactos eran más amplios de lo que hemos supuesto hasta el momento. Esta expansión del mercado matrimonial femenino es un índice de conectividad e integración supralocal que cuestiona seguramente la visión pesimista clásica del campesinado y las sociedades rurales. Nuevamente el caso de Aistra vuelve a ser una excepción, porque de los 17 individuos no locales, 6 eran mujeres, pero 8 son hombres y en 3 casos no se ha podido determinar el sexo, con lo cual podría ser incluso mayor este valor. Dicho de otra manera, en este caso no se reflejan simples arreglos matrimoniales entre comunidades próximas o distantes, sino una realidad social muy distinta. Y también es particularmente interesante el ejemplo de las gobas, ya que se ha observado en este caso un patrón diferente, un alto grado de consanguinidad que define una sociedad endógama patrilocal. Y los estudios de demografía histórica han asociado este patrón a formas de un control del crecimiento de los grupos corresidentes en términos demográficos y sociales, destinados a evitar la formación de comunidades mayores de carácter aldeano. La decisión, sustancialmente, de que no hay una comunidad en este contexto aparece como una decisión voluntaria, razonada y reflexiva. O dicho de otra manera, eso que llamamos poblamiento disperso o no concentrado, pues es mucho más seguramente que una morfología espacial, sino que refleja otro tipo de razonamientos y de cuestiones. Bueno, ¿cómo interpretar todos estos datos? Voy a hacer algunas sugerencias generales. En primer lugar, hace falta decir que los datos que tenemos son demasiado parciales. No hay ni un solo cementerio que haya sido excavado de forma integral. Y además, como se ha visto, el número de análisis disponibles todavía no son muy numerosos, pero hay algunas tendencias. En segundo lugar, la proporción de inmigrantes ha debido ser superior a la observada. La comparación de los valores isotópicos de los dientes y el sustrato local permite identificar únicamente la primera generación de inmigrantes, siempre que hayan sido enterrados con el resto de la comunidad. Una vez que los descendientes crecen en los lugares de destino, asumen los valores del sustrato geológico local. Los Aramani, por ejemplo, de los que hablábamos ayer,
pues a partir de la segunda generación son totalmente indistinguibles del resto prácticamente de la comunidad. Tampoco son distinguibles las migraciones locales que provengan de lugares que tengan un sustrato geológico compatible con el local, aunque estén separados a distancias considerables. A la vez, si una vez determinada que una localidad cuenta con un sustrato rocoso heterogéneo, como es el caso de Mosmoitio, es posible que se identifiquen como no locales personas que en realidad proceden de un área muy inmediata. En cambio, en los isótopos de oxígeno, la identificación de migrantes viene determinada por la llegada de áreas geográficas caracterizadas por condiciones medioambientales diferentes. Esto se refiere nuevamente a la primera generación y resulta indetectable la movilidad que se produce entre dos áreas con ambientes similares. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que en la Alta Edad Media no se puede establecer una relación simple entre localidades habitadas y comunidades funerarias. En el País Vasco conocemos aldeas y lugares habitados carentes de espacios funerarios, necrópolis que no están asociados a un lugar habitado, lugares de enterramiento que acogen solo una parte de los pobladores, tumbas privilegiadas, etc. Dicho de otras palabras, estamos muy lejos del clásico paradigma de la aldea pleno o bajo medieval, en el que el pueblo es una parroquia que cuenta con un cementerio que acoge a toda la comunidad. No todas las personas reciben el mismo tratamiento funerario, y hay indicios suficientes como para pensar que muchos espacios funerarios altomedievales acogen solo grupos seleccionados, como hemos visto en el caso de Aistra, generando ancestros sobre los que se construía la memoria social. En cuarto lugar, todos los datos disponibles nos muestran que en la Alta Edad Media fue un profundo de profundas transformaciones de los lugares habitados y explotados, lo que sin duda comportó una movilidad muy acusada. También Ana María Yeri entraba en esta cuestión. En el País Vasco conocemos procesos de segmentación y formación de granjas y lugares pocos concentrados en la primera Alta Edad Media, así como microdesplazamientos a diferente escala. También son comunes los frecuentes enucleación, coalescencia, que dan lugar a formas más o menos concentradas de poblaciones rurales en varias localidades, así como abandonos, deserciones, etc. El intenso uso de los espacios forestales y montanos determinó un desplazamiento cíclico, una movilidad circular de personas, adoptando además el presupuesto de la que hemos denominado habitación distribuida, que crea espacios de interacción con otras comunidades contiguas y lejanas. Las fuentes escritas también en ocasiones son elocuentes a la hora de mostrar estas formas de migración y población de grupos campesinos en lugares concretos. Y por señalar uno, pues Fermín Miranda ha observado fenómenos compatibles en varias zonas del Pirineo. En quinto lugar, el mercado matrimonial ha sido un factor crítico que ha determinado la movilidad de mujeres y las alianzas entre comunidades próximas y lejanas. Pero en otras ocasiones las escalas podrían ser mucho mayores de las que hemos imaginado hasta el momento. Lo que a mí me parece relevante es que haber mostrado la coexistencia de formas de exogamia y de endogamia femenina permite concluir que no todas las comunidades eran iguales y que había distintas formas de participación en las políticas territoriales. Y además me parece muy interesante y muy paradójico que precisamente en las Govas, donde tenemos textos escritos en latín, una iglesia, elementos que nos hablan de una serie de contactos culturales que trascienden el escenario prácticamente local, lo que encontremos paradójicamente son efectivamente prácticas de construcción de la comunidad absolutamente cerrada y encerrada con unos parámetros que parecen contradecir esta apertura cultural. Por eso habría que preguntarse si hay una correlación entre las dimensiones y características de los asentamientos y las comunidades altomedievales con el mercado matrimonial, la organización social y los movimientos culturales. Por último, con los datos disponibles no resulta posible establecer de qué manera las comunidades rurales participaron en los procesos expansivos y la colonización que muestra la cartografía genética que presenté anteriormente. Para ello necesitaríamos hacer nuevos estudios genéticos de conjuntos arqueológicos bien fechados con el fin de analizar estos perfiles en términos de larga duración. Pero en la actualidad nadie está haciendo esto. Esto está todo por hacer.
Al final de este breve recorrido, a modo de conclusión, querría reafirmar que precisamos de nuevos modelos que permitan superar las categorías ideológicas de repoblación para naturalizar un fenómeno que no puede ser contestado, que la movilidad fue un fenómeno generalizado y mucho más articulado de lo que hemos pensado hasta el momento. La guerra y el carácter distribuido de los sistemas políticos altomedievales explican los movimientos cíclicos de los grupos dirigentes e intermedios. ¿Y por qué no decirlo? Que algunos tuviesen apellidos y otros no. Pero el campesinado, los artesanos, los propietarios medios también participaron de los procesos expansivos que de norte a sur se reflejan en los perfiles genéticos de la población hispana actual. Con los datos disponibles creo que se puede mostrar que ha habido migraciones locales, circulares, en cadena, oportunistas en todo el norte. Pero aún no podemos hilar muy fino a la hora de diferenciar la movilidad del campesinado y las élites locales y los grupos intermedios a ciertas escalas. Para ello, pues, necesitaremos nuevos registros. En definitiva, ¿cuánto locales eran las sociedades locales de los grupos intermedios y subalternos? Pues creo que bastante más de lo que nos hemos imaginado hasta el momento. Bastante menos, perdón, de lo que nos hemos imaginado hasta el momento. Muchas gracias.